aflicciones, sea lo que sea que tengamos que pasar, que nos cause dolor, sufrimiento, Señor, lo usas con propósito, Señor. Lo permites que muchas veces pase en nuestras vidas porque tienes cosas preparadas para nosotros. Y estás obrando en cada uno de nosotros, porque tú eres el alfarero, Señor, el que nos estás forjando continuamente. Gracias te damos, Señor, porque a través de esos sufrimientos, a través de esos dolores podemos tener una percepción mejor tuya, Señor. Enséñanos esta mañana, en el nombre de Jesús te lo pido, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Dice, 1 Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, incluso el mismo Señor Jesucristo, hablan de los sufrimientos que tenemos de que padecer. Amén. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice de que tenemos que pasar tribulaciones, tenemos que pasar sufrimientos, pero todo tiene un proceso, todo tiene un propósito, mejor dicho. Y me encanta por eso Pablo, como Pedro dice, no os sorprendáis. En otras palabras, cuando usted está ignorante de algo, lo sorprende. Cuando va a pasar algo que de repente pasó, que usted no lo esperaba, porque lo ignoraba, lo va a sorprender. Aquí Pablo dice, no se sorprendan de esos sufrimientos, de esos dolores, porque es necesario, y justamente en el siguiente verso dice que debemos de ser coparticipantes del padecimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó. Entonces, cuando estemos pasando esos sufrimientos, es donde nosotros debemos de gloriarnos en el Señor, es donde nosotros nos debemos de gozar. Yo voy a hablar de 3 razones por las cuales Dios permite que nosotros suframos. No es que Dios nos haga sufrir, porque Dios no nos puede hacer sufrir. Dice la palabra que Él no puede ser tentado, por eso no puede tentar a nadie. Sino que Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, pero lo hace con un propósito. Y cuando nosotros podemos entender por qué lo hace el Señor, entonces nos gozamos que el Señor lo está haciendo, pero para bien de nosotros. Amén. Para forjar nuestra alma, para cambiarnos a nosotros mismos. Recuérdese que el cristianismo es un proceso de crecimiento, y todos necesitamos crecer de alguna manera u otra. Entonces, la primera razón por la cual Dios permite el sufrimiento es para pulir nuestra fe, para moldear nuestra fe. Mire lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, versos 6 y 9. Vamos allí. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 y 9 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. O sea, el propósito de Dios en nuestras vidas es pulir nuestra fe. O sea, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, la fe para recibir al Señor Jesucristo nos la da Dios. Dice la palabra que la fe viene de Dios. O sea que nosotros recibimos esa fe por medio de Dios para poder recibir al Señor Jesús. Pero esa fe necesita pulirse, esa fe necesita moldearse. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestras vidas, lo cual impide que la fe nos haga prosperar espiritualmente. Muchas veces las tribulaciones, los sufrimientos nos pueden apartar de Dios. Pero también, si nosotros entendemos cuál es el propósito de los sufrimientos en nuestra vida, podemos sacar perlas de esos sufrimientos, y en lugar de apartarnos de Dios, nos pueden empujar hacia Dios. Me gusta lo que el apóstol Pedro dice aquí. Dice: gozaos, que nos gocemos en las pruebas. ¿Y por qué nos tenemos que gozar en las pruebas? Porque el apóstol Pedro llegó a entender que cuando Dios permite una prueba en un hijo de él,
es porque hay un propósito grande. Cuando Dios permite que tú sufras, cuando Dios permite el dolor en tu vida, es porque todo va a ser para bien. Algo grande y maravilloso va a pasar en tu vida. Y Dios quiere forjar primeramente tu fe. Y el apóstol Pedro hace una analogía acá de la fe con el oro. Y la razón que hace la analogía el apóstol Pedro con el oro es porque el oro es un metal precioso que es muy valioso y que cuando está puro en su estado, que en las minas está lleno de tierra, pero también está aliado con un montón de cosas como la plata, el paladio, el platino y el cobre. Entonces, para poderlo purificar, el oro necesita meterse a un horno, que eso lo hacen los alfareros. Lo meten a un horno y el oro se purifica o se derrite a 1062 grados centígrados, y en Fahrenheit serían 1943 grados Fahrenheit. Eso es una temperatura bastante alta, pero eso lo meten los alfareros para que se vaya derritiendo y se vaya separando lo que es la plata, el paladio, el cobre y toda la escoria que pueda tener el oro, para que quede el oro puro y no quede contaminado. Pues así usa los sufrimientos Dios. Dios permite los sufrimientos en nuestra vida porque Él conoce nuestra alma. Él nos conoce a nosotros, a Él no lo podemos engañar. Entonces Dios permite el sufrimiento, ¿para qué? Para pulirnos. Me encanta lo del apóstol Pablo cuando Dios le dijo, bástate con mi gracia. Yo les comentaba el miércoles lo que el Señor me mostraba acerca de eso. No es que Dios le dijo que nunca lo iba a sanar, no, que suficientemente era la gracia. Eso significa de que Dios lo iba a sanar en el tiempo de Él y como Él quisiera. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te tiene en el horno, Dios está pendiente, sus ojos en el tiempo. O sea, Dios no va a dejar que soportes más de lo que no puedas soportar. Dios tiene el control del termostato también. O sea, no va a dejar que se vaya más de lo que realmente no puedas aguantar. O sea, el sufrimiento que Dios deja que nosotros pasemos está bajo control de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios y no quejarnos en el momento del sufrimiento, no lamentarnos por lo que estamos pasando. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero nos tenemos que gozar, porque el gozo es creyendo que Dios está en control y que si Dios lo ha permitido en mi vida es porque Dios sabe que lo necesito, porque Él necesita cambiar y sacar muchas cosas de mi alma, sacar muchas cosas que yo necesito sacar, que de otra manera no las pudiera sacar. Mi orgullo no me lo dejara sacar, mi egoísmo no dejara que esas cosas salieran. Pero cuando Dios me pasa en ese proceso del sufrimiento, entonces es cuando yo lo puedo entender. Escuchaba yo el testimonio de un músico cristiano que él viajaba mucho y en uno de esos momentos tuvo un accidente en un avión, que el avión agarró fuego y el avión se incendió y él se quemó todo desde la cabeza hasta los pies. Su cara se puso negra, así como nos explicaba la hermana lo que ella pasó. Se quemó totalmente y prácticamente casi perdió la voz, le hicieron operaciones en la voz y después de eso incluso hasta la voz le quedó mejor. Pero la cara, su rostro y sus manos y su cuerpo estaban prácticamente deteriorados y pasó más de 50 operaciones en un proceso de 14 años que vivió con analgésicos para el dolor, bajo grandes sufrimientos. Incluso en una ocasión que él ya empezó a cantar de nuevo y se tuvo que subir a cantar y todo, una mujer le gritó que se quitara la máscara que andaba. O sea, empezó a pasar dolores de menosprecio también. Pero todo ese momento que vivió con su esposa, porque esposa nunca lo abandonó, siempre estuvo con él en todo el tiempo, dice su esposa, todo esto era porque Dios necesitaba pulir nuestra fe. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos gozamos porque sabemos que Dios es nuestro Padre y que somos hijos de un gran Dios. Y hay un proceso en todo esto, amén. Y el proceso es que Dios quiere que nosotros prosperemos, que nosotros crezcamos. ¿Cuál es el deseo nosotros como padres cuando nosotros tenemos para nuestros hijos? Queremos que nuestros hijos maduren, queremos que nuestros hijos sean hombres de bien y no de mal.
que nuestros hijos sean hombres que sean cabeza y que no sean cola. Pero todo ese proceso requiere una educación, todo ese proceso requiere un crecimiento y nos esforzamos por darle lo mejor a nuestros hijos, para que ellos tengan la mejor educación. Si es posible, gastamos todo nuestro sueldo para que nuestros hijos salgan de los mejores lugares, para que ellos estén siempre mejor educados y sean lo mejor. Pues así hace el Padre con nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces Él permite el sufrimiento simple y sencillamente porque Él quiere pulir nuestra fe. Él no quiere una fe contaminada, una fe que no dude nada en el Señor. Cuando estamos en el sufrimiento, muchas veces tendemos a dudar en Dios. Pero yo quiero decirte, nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que todavía está sanando, un Dios que todavía nos está liberando, un Dios que va a hacer milagros y que ha seguido haciendo milagros y que no va a dejar de hacer milagros. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Por nada, ninguna cosa, en el momento que estás sufriendo, tienes que alejarte de Dios. Es cuando más tienes que acercarte al Señor. Amén. La segunda razón por la cual Dios permite que nosotros suframos es porque Dios quiere producir una mayor intimidad con nosotros. Nosotros tendemos a pensar cuando estamos sufriendo, ¿será que Dios no me quiere? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Será que estoy mal? ¿Será que estoy pasando algo mal? Que Dios realmente tengo algo mal y por eso Dios ha permitido este sufrimiento. Mira, quiero decirte una cosa. La Biblia enseña claramente que el Señor Jesucristo es el que mejor te puede entender en el sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a Isaías capítulo 53, el Señor Jesucristo sufrió todo lo que nosotros podamos sufrir. Él sufrió soledad, Él sufrió quebrantamiento, Él fue molido, Él fue traspasado, Él fue el maltratado, vituperiado, humillado. O sea, todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Mira cómo lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, o sea, ha sido probado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Dónde vamos a encontrar la gracia y la misericordia? En el Señor, porque Él nos puede entender. Amén. Entonces todo lo que necesitamos cuando estamos pasando sufrimiento, cuando estamos en medio del dolor, es en lugar de quejarnos, adorarlo y exaltarlo, buscar la misericordia de Dios. Amén. Me gusta la vida de Job. Me he leído el libro de Job muchas veces, pero una de las cosas que más me apasiona en el libro de Job es lo que él dijo en el capítulo 42, en el verso 5. Mire lo que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces nosotros no entendemos por qué Job tuvo que pasar lo que pasó. Solo piense por un momento, ¿quién fue que le dijo al diablo, y no has visto a mi siervo Job? Dios se lo dijo. ¿Por qué Dios tenía que ponerle en la mirada al diablo a Job? Porque tenía un propósito. Dios permitió que el diablo tentara a Job, siendo un hombre justo, dice la Biblia, que amaba a Dios. ¿Por qué? Porque de oídas había oído, todavía no había tenido un encuentro personal con Él. El sufrimiento nos permite cambiar nuestra perspectiva acerca de Dios. El sufrimiento nos permite que nuestro corazón se derrita. Recuerde que nuestra fe tiene que ser probada por fuego. Un corazón derretido es un corazón que puede ver el rostro de Dios. Un corazón que se derrite es un corazón que puede alabar como verdadero adorador en espíritu y verdad al Señor. Porque es un corazón puro y solamente a través del sufrimiento muchas veces podemos tener ese acercamiento con Dios. Mire lo que pasó Job. Lo que pasó Job no fue fácil, fue difícil. Perdió 7,000 de sus ovejas, dice la Biblia. 3,000
de sus camellos, 500 pares de bueyes, 500 burros y una plantilla completa de sus siervos que también murieron. Y además de eso, perdió a sus 10 hijos. Tenía 10 hijos y perdió totalmente a los 10 hijos. Te pregunto, ¿qué dolor no será ese? Más fuerte. Lo normal es que los hijos entierren a los padres, pero no que los padres enterremos a los hijos. Cuando una esposa o un esposo pierde a su cónyuge, se llama viudo o viuda. Cuando un hijo pierde a su padre, se llama huérfano. Pero no hay nombre para describir cuando un padre pierde a su hijo. ¿Por qué? Porque el dolor es un dolor grande. Imagínate, Job no perdió a uno, perdió a 10 hijos de un solo. Perdió todas sus posesiones, todas sus pertenencias. Siendo un empresario y un hombre bueno de familia y un hombre que amaba a Dios, de repente le vino un sufrimiento que nadie quisiera pasar ese sufrimiento. Pero había un propósito en todo eso. El propósito es que Dios quería un acercamiento más íntimo con Job. Y solamente a través de ese proceso que nosotros necesitamos pasar muchas veces en nuestras vidas, podemos tener ese acercamiento. Yo no sé si tú lo has vivido, pero yo sé que cuando lo estás pasando, tú puedes entender lo que yo te estoy hablando. Porque cuando no lo hemos vivido, entonces no nos podemos acercar de Dios. No desperdicies el tiempo lamentándote de Dios, no desperdicies el tiempo quejándote porque Dios no te ayuda o quejándote porque te ha pasado eso. Aprovecha el tiempo para alabar al Señor, para exaltar a Dios. Una de las cosas que aprendemos de Job es que Job no se lamentó, Job adoró a Dios en el sufrimiento. Su misma esposa le vino a decir que maldijera a su Dios. ¿Y él qué fue lo que le dijo? Hablas como un anatema, como una mujer insensata, como una mujer que no sabe, que no entiende quién es Dios. Si Dios me lo dio, Dios me lo quita. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros pasamos el sufrimiento, podemos entender, a través del sufrimiento, podemos tener una mejor percepción de Dios. ¿Sabe que uno de los problemas que tenemos ahora es que tenemos doctrinas que están enseñando que el cristiano no puede sufrir? No estoy hablando de una doctrina de sufrimiento, no, tampoco. Dios no quiere tampoco que nosotros vivamos sufriendo, tampoco lo quiero decir eso. Pero cuando vienen los sufrimientos, como el caso que nos acaba de hablar mi hermana Gaby, acaba de tener un cáncer hace 3 años, milagrosamente Dios la saneó, para Él es la honra y la gloria. Acaba de pasar lo que acaba de vivir en ese cortocircuito que vivió, que milagrosamente está con vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios la está llamando, porque Dios quiere tener un acercamiento más íntimo con ella. Entonces Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe para qué nos ha escogido. Y Dios quiere tener ese acercamiento con cada uno de nosotros. Dios no se acerca con todos. Dios se acerca con cada uno de sus hijos. Y con cada uno lo hace de diferente manera. Con Elías se acercó cuando Elías estaba en la cueva, él solo, en el silbo apacible. En Jonás se acercó cuando Jonás estaba debajo del árbol, enojado. Cuando sus 12 discípulos estaban en medio de la tormenta, entonces el Señor se acercó a ellos. El que mejor podía entender esto era el rey David. ¿Por qué? Porque el rey David, después de haber derrotado a Goliat y ser prácticamente un héroe para Israel, el rey David después fue perseguido, el ejército completo, el rey Saúl lo tiró contra el rey David solamente para perseguirlo. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió todas sus pertenencias y todo lo que tenía. Pero el rey David en ese momento escribió una de las promesas más hermosas que encontramos en la Biblia. Mira, en el Salmo 34, el verso 18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Amén. O sea, la razón por qué Dios permite el sufrimiento es para quebrantar nuestro corazón,
para que Dios se pueda acercar a nosotros. Dice la palabra que Dios resiste al soberbio. O sea, cuando dice la palabra Dios resiste al soberbio, significa que Dios no se acerca a un corazón soberbio, pero un corazón quebrantado y contrito, Dios se acerca. O sea, Dios permite el sufrimiento porque Dios quiere tener una mayor intimidad con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos tener una mayor intimidad con Dios? Entonces, cuando estemos pasando el sufrimiento, entendamos que Dios quiere tener un mayor acercamiento con nosotros. No nos quejemos, sino que gocémonos en el Señor y démosle la gloria a Dios por todo lo que estemos pasando. Amén. Porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo te voy a decir algo. Dios permite el sufrimiento, no solamente porque Él quiere pulir tu fe, no solamente porque Él quiere acercarse más a ti, sino porque Él quiere posicionarte, porque vienen mayores bendiciones a tu vida. Amén. Si tú no entiendes esto, ayer decía en el culto que tuvimos de jóvenes, me gustaba como lo ponía el hermano Brian, decía, es como que tú estás parado, cuando tú estás, un llamado que Dios te ha llamado y ves que pasa, pero solo ves que pasa y no te metes, no te involucras. Pero es diferente cuando tú te metes y ya vas con ese llamado. Así es realmente cuando nosotros pasamos el sufrimiento y Dios quiere darnos mayores bendiciones. Y Dios dice, no te las puedo dar porque no estás preparado para recibirlas. Entonces Dios permite el sufrimiento porque nos está posicionando para lo más grande que viene. Escuchaba a un pastor de Argentina hace años y me acordaba de eso justamente cuando estaba preparando este mensaje. Él tiene una de las iglesias más grandes de Argentina ahorita. No sé si es la primera o la segunda iglesia más grande en Argentina. Pero cuando él dice, llegó un momento, empezó su esposa y su suegra a la iglesia. Él le tenía que predicar a su esposa y a su suegra. Y de repente la iglesia empezó a crecer, llegaron a tener casi 150 personas. Pero de la nada, dice, la iglesia empezó a decrecer. Llegó un momento que solo quedó a su esposa y su suegra. Y tenerle que volver a predicar a su suegra, decía él. Pero dice él de que a través de ese momento que él estaba viviendo difícil en su vida, dice, a través de ese momento donde él empezó a dudar si era el llamado que Dios le había hecho, empezó a entender que había un proceso y que tenía que pasar ese proceso. Y ahora tiene una de las iglesias más grandes en Argentina. Bruce Wilkinson, en su libro donde dice Dador de Sueños, cuenta una historia cuando él tenía un sueño de escribir una revista y con esa revista llegar a todo el mundo. Invirtió todo su dinero en esa revista, le pidió a Dios que le proveyera todo lo que necesitaba y durante 5 meses no vio nada. A los 5 meses tuvo que tirar la toalla, renunciar al proyecto que tenían, quedaron con una deuda de más de 5 años, perdió su casa, pero él se sintió como que había sido crucificado con su sueño por lo que había pasado. Pero Dios lo estaba posicionando para algo mejor. Y él lo entendió inmediatamente después. ¿Por qué? Porque ahora Bruce Wilkinson, él edita 10 revistas que se imprimen 120 millones en todo el mundo. Escribió el libro La oración de Jabes, de acuerdo a las editoriales americanas en inglés. Ha sido el único libro en la historia que ha recibido en 2 años consecutivos el premio como el mejor libro cristiano. En el 2001, la revista cristiana reportó que había sido el libro de mayor rapidez en ventas en el mundo cristiano. O sea, cuando Dios te permite que pases sufrimientos, cuando sientes que Dios te ha abandonado, cuando sientes que Dios no te quiere contestar, cuando Dios está permitiendo ese dolor, ese sufrimiento, es cuando tienes que alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está en control, Dios te está posicionando para algo más grande, para mayores bendiciones que están viniendo para tu vida. Yo lo creo, amén. Yo creo que en este lugar van a venir mayores bendiciones, que en este lugar vamos a hacer una iglesia que va a florecer muchísimo más grande, amén.
Y es lo que estoy viviendo, lo que estamos pasando, y yo lo creo como iglesia. No por algo estamos con el testimonio que nos dio la hermana Ignacia, el testimonio que nos dio la otra hermana, que nomás venir fue sanada. Alexa también, que acaba de recibir sanidad, Dios la sanó también. Sea por medio de los médicos, sea por medio de cualquier, Dios es el que obra en todo. Amén. Ahora, piensa por un momento en Job. Él perdió todo. Perdió todo. Pero ¿sabes cuál es el capítulo que más me gusta a mí del libro de Job? Es el capítulo 42. Y te voy a decir por qué. Porque a través de este sufrimiento Dios le dio el doble de todo lo que había perdido. Mira lo que dice Job, capítulo 42, el verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todo lo que él había perdido, las 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, los 500 pares de bueyes, los 500 burros, hasta sus siervos, todo se lo duplicó. ¿Y cómo sabemos que se lo duplicó? Mira lo que dice el verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. O sea, tenía antes del sufrimiento, ¿cuántas ovejas tenía? 7,000. Después del sufrimiento, ¿cuántas tenía? 14,000. Antes del sufrimiento tenía 3,000 camellos. Después tenía 6,000 camellos. Antes tenía 500 yuntas de bueyes. Después tenía 1,000 yuntas de bueyes. Y antes tenía 500 burros o asnos. Después tenía 1,000. O sea, se lo duplicó. Y usted me dirá, pastor, pero ¿y los hijos? Siempre lo dio los 10 mismos hijos. Sí, así dice la Biblia. Y mira lo que dice en el verso 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y el verso 15 dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Wow. Mira, no solo le duplicó todas las cosas materiales, sus hijos también se los duplicó, porque los 10 que murieron estaban en el cielo esperándolo cuando Job llegara. O sea que sí se los duplicó. Amén. Normalmente las personas tenían que vivir ya cuando Job 70 años, pero él vivió 140 años, le duplicó la vida que vio hasta la 4ª generación. O sea, hay recompensa cuando tú esperas en Dios, cuando tú confías en Dios. Lo más hermoso que podemos hacer nosotros en medio del sufrimiento es confiar en el Señor, empezar a alabar al Señor. La razón por cual Dios multiplicó todo lo de Job fue simple y sencillamente porque Job adoró a Dios en medio del sufrimiento. Dios se gozó en el Señor en medio de las calamidades. Job levantó las manos al Señor. No es que tuvo momentos difíciles, no es que no tuvo momentos donde decayó su fe, no es que no tuvo momentos donde él se sintió abandonado, donde se sintió que Dios no lo quería. Sí tuvo momentos difíciles en su vida, pero él siempre se exaltaba y decía, alma mía, alaba al Señor, como lo decía el salmista. Eso significa que en medio del sufrimiento vamos a alabar al Señor. Amén. En medio del sufrimiento lo vamos a exaltar y le vamos a alabar a Dios. Amén. Todos tenemos que pasar procesos en la vida, pero esos procesos que pasamos debemos de aprovecharlos, porque en el desierto vas a sacar perlas. En el desierto vas a sacar piedras preciosas. Yo soy de los que creo que cuando viene una tormenta, Dios no manda una tormenta sin granizo, y cuando la manda con sus hijos, los granizos son diamantes, porque después de la tormenta Dios te va a dejar bendecido. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros queremos. Amén. Y nosotros lo exaltamos. Vamos allí mismo donde estábamos. Vamos a otro pasaje. Mira lo que dice Isaías 43, verso 1 y 2.
Isaías 43, verso 1 y 2. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Cámbiale el nombre y dice creador tuyo y pon tu nombre. Formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. Fíjate, Dios no dice que no vamos a pasar sufrimientos. Dios no dice que no vamos a pasar tribulaciones. Cuando el Señor Jesucristo vino donde Pedro a decirle que el diablo había venido a pedir su alma, nunca le dijo: yo voy a rogar para que no pasen ese sufrimiento. No, le dijo: yo voy a orar para que tu fe no falle. O sea, ¿por qué? Porque los sufrimientos muchas veces es bueno. No es que debemos de andar buscando sufrir, eso Dios lo permite. Pero cuando pasamos esos sufrimientos, como hijos de Dios tenemos que entender que hay un propósito grande en esos sufrimientos. Primero, que Dios quiere pulir nuestra fe. Dios quiere que saque todas esas cosas que no están sirviendo en mi fe, que hace que yo dude, que no dejan que yo crezca espiritualmente. Segundo, es porque Dios quiere que tenga que esté en su presencia, una intimidad con Dios. Y tercero, que entiendas que vienen bendiciones grandes, que algo grande va a venir después de esto. Amén. Y que Dios nunca te va a dejar. Cuando estés en el fuego, allí va a estar Dios contigo. Cuando estés en las aguas, Dios no va a dejar que tú te ahogues. Pase lo que pases, Dios no te va a abandonar. Mira lo que dice ahí mismo Isaías 41:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow. ¿Sabes qué? Solamente cuando estás sufriendo puedes entender esto. Puedes entender que Dios te da las fuerzas y que Él te sustenta y que no te tienes que llenar de miedo porque Dios está contigo. Y mira el Salmo 94:18 dice: pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. Esta es la versión TLA. La versión Reina Valera dice que cuando yo me caigo, tu misericordia siempre me alcanza. Qué hermoso es tener un Dios que nos sustenta, que no importa lo que tú te hayas caído, donde te hayas caído, Él siempre te va a recoger. Amén. Usted me dirá: pastor, pero es que usted está predicando ahorita el sufrimiento porque usted está sufriendo. Si no estuviera sufriendo, no nos predicara, dijera. ¿Sí o no? ¿Lo ha pensado o no lo ha pensado? ¿Ah? Pero quiero decirte una cosa: todo lo que vivimos nosotros es porque tiene un propósito. Si yo estoy viviendo esto es porque el Señor quiere que yo te ministre con lo que estoy pasando. Amén. Dios quiere de alguna manera también enseñarte a través de mi sufrimiento, a través de mi dolor, lo que yo estoy viviendo con el Señor. Amén. Y yo te puedo decir una cosa: yo estoy 100% seguro que el Señor me va a sanar. Y te lo voy a decir por qué. Y toda la honra y la gloria es para Él. El jueves en la madrugada me cuesta dormir, casi no puedo dormir. Pero el jueves en la madrugada ya me había quedado quizás dormido y tuve un sueño. En el sueño vi una gran luz blanca y de repente corrientazos que pasaron por todo mi cuerpo. Y en el momento el dolor que tengo en la pierna se me fue. Mi esposa me tenía abrazado en el sueño y ella misma sintió el corrientazo y me dijo: ¿qué pasa?, me decía. Y después de eso yo sentí que el Señor me sanó. Y inmediatamente desperté. ¿No te has fijado de esos sueños que tú sueñas y que sientes que es tan real que quieres chequearte a ver si es verdad? Y me empecé a chequear y a moverlo y todo. No, pero ahí estaba el dolor. No se había ido. Eso fue el jueves en la madrugada. El jueves en la mañana
Yo estaba, siempre no dejo ir al sauna, porque aparte de eso, una de las recomendaciones es que tengo que bajar mucho de peso, así que me ven bajar, no es que estoy enfermo y no que estoy bajando de peso. Pero el jueves en la mañana estaba yo en el sauna y estaba meditando la palabra del Señor. Y fue cuando el Señor me dio lo de Pablo, cuando el Señor me dijo, yo nunca le dije a Pablo que no lo iba a sanar, simple y sencillamente le dije, bástate con mi gracia. Entonces ahí entendí lo que el Señor me estaba queriendo decir. Dios me estaba diciendo, va a ser en el tiempo de Él, en el momento de Él y como Él lo quiera. Yo lo que tengo que hacer es confiar en el Señor. Y por eso he dicho, el Señor no me ha dejado solo, no me voy a llenar de miedo. Hermano, no te llenes de miedo, el Señor siempre está contigo. Él no te ha abandonado. Él se acerca a los quebrantados de corazón y a los que están en agonía y contritos de corazón. Amén. Es cuando más debemos de creer en el poder de Dios. Y yo creo que Dios va a hacer un milagro grande y maravilloso. Yo ya lo declaro y lo decreto. El Señor ya me sanó. Amén. Ya me sanó. Yo le doy gracias a los hermanos cuando me preguntan y me dicen, pastor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo aquí? ¿Cómo allá? Yo le quisiera decir, hermano, ya no me preguntes. ¿Por qué? Porque yo por fe ya estoy bien. Amén. El hombre por fuera está patojeando, pero por dentro yo ya estoy bien. Amén. Y lo declaro en el nombre de Jesús. Entonces, así es como nosotros debemos de creerlo. ¿Sabe por qué? Porque lo creo y por eso lo estoy enseñando. Si Dios permitió este sufrimiento en mi vida, es porque Dios me está diciendo, quiero llevarte a nueva posición, pero tú me estás deteniendo la obra y quiero que mi obra crezca. Y para eso necesito cambiarte muchas cosas en tu vida. Y toda la honra y la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo lo he creído. Mira, hasta llegó un momento en la noche, yo le decía, Señor, porque vengo con este problema desde marzo. Desde marzo estoy con este problema. Tal vez ustedes no me ven porque cuando venía tenía que tomarme pastillas para el dolor y cosas así. Pero luego quiero decir que desde marzo estoy con esta situación. En lugar de ir mejorando, he ido empeorando. Hace poco me hicieron un bloqueo del dolor, no me funcionó. Hice quiroprácticos, hice todo haciendo fisioterapia, nada me ha funcionado. Pero he entendido una cosa, es porque Dios está obrando en mi corazón. Él está derritiendo mi corazón y está sacando toda esa escoria que no estaba bien. Amén. Y yo le doy la honra y la gloria al Señor. Porque esto, en lugar de alejarme del Señor, más me está empujando al Señor. Él tiene el control de todo. Y una noche le decía, Señor, si tú crees que yo estoy estorbando la obra, dímelo, Señor. Dímelo. Estoy preparado para poder dejársela a quien tú digas, Señor. Y estoy preparado, Señor. Hazlo como tú quieras. Y yo te quiero decir algo. El Señor no me dijo, no quiero que no lo hagas, no me quiero que sí lo hagas. El Señor solo me dijo, estás quejándote. Te estás quejando, me dijo. Y tú mismo dices que no tienes que quejarte. Y eso es lo que tenemos que hacer, darle la gloria al Señor. Hoy es cuando más lo debemos de exaltar al Señor y darle las gracias al Señor. Amén. Siempre que estés pasando un sufrimiento, siempre que estés pasando un dolor, una soledad, es cuando más debes de exaltar al Señor. No te sorprendáis por lo que estás viviendo, sino que darle la gloria al Señor. Amén. Porque tenemos que ser copartícipes del mismo sufrimiento que el Señor Jesucristo pasó. Amén. Démosle la honra y la gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Por qué no te paras y vamos a orar? Yo sé que el Señor te ha hablado esta mañana. Porque todos, seas cristiano o no seas cristiano, vas a pasar sufrimientos. Claro que cuando no sos cristiano,